Después de varios días de este aislamiento, tenemos la gran oportunidad todos de poder cambiar nuestra rutina diaria y darnos cuenta de la grandeza y belleza de nuestro entorno, que hasta hace poco pasaba desapercibido por algunos de nosotros. Por ejemplo, escuchar el ruido, el sonido, el canto de las aves. Escuchar cómo los padres juegan hoy en día con sus hijos en casa. Cómo las familias reunidas alrededor de los alimentos de una mesa pueden compartir grandes carcajadas, anécdotas, vivencias tan hermosas. Y por supuesto, cómo llegar a escuchar cuando alguien está orando y clamando a Dios por sanidad para esta tierra. Aún en la soledad y en las calles y en el silencio del viento, podemos tener la confianza de que Dios está con nosotros y una vez más convencernos de que Él tiene el control de todo. Y es por eso que me convenzo una vez más de que como iglesia debemos y vamos a continuar, no vamos a parar, no vamos a dejar de predicar el evangelio, vamos a ser persistentes para que cada persona que escuche y que alcancemos a través de estos medios tenga una voz de aliento y de esperanza. Quiero contarte que Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, desde el inicio, Jesús se encontraba celebrando la Pascua y ya le buscaban a él para matarle. Lo dice en el verso 1. Sin embargo, conociéndole previamente, celebraba la Pascua, su última cena. Les enseñaba a sus discípulos lo más importante, que era el servicio a los demás. Y es ahí cuando termina él su reunión y dice en el verso 39 en adelante: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no estéis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este texto nos deja la íntima comunión de Jesús con el Padre. Dice que fue al monte como solía hacerlo, como él acostumbraba, como esa comunión que él tenía con el Padre. Hace un par de semanas, a lo mejor a duras penas, algunas personas oraban por esta crisis que estamos pasando. Pero sé que con el transcurrir de los días, de las semanas, cada uno ha ido creciendo su oración y se siente quizás más seguro, más fortalecido y más cerca de Dios que como lo estaba hace un par de semanas. Jesús se encuentra en este escenario de crisis que les comentaba en Lucas 22. Y quiero hablarles hoy acerca de cómo enfrentar la crisis con el mejor ejemplo, que es el ejemplo de Jesús. Y vamos a ver como primer punto, una crisis se ve venir. Jesús tenía total conocimiento previo de lo que estaba por venir, del sufrimiento, de su cuerpo, del maltrato, del dolor, del desgaste físico que lo llevaría incluso hasta la muerte. Desde la primera semana de este año, de enero en adelante, todo el mundo empezó a entrar en caos. Venía algo terrible para el mundo entero. Muchos entendidos en los tiempos se aislaron inmediatamente conforme fueron pasando las semanas, los meses. Otros no quisieron hacer caso. En varios países se propagó inmediatamente el virus, mientras los que entraron en aislamiento han logrado contenerlo. Dice la palabra de Dios: resistid a tu oponente, resistid la oposición o resistid al diablo y éste huirá de vosotros. A diferencia de nosotros, se han generado las órdenes de aislamiento aquí en Guatemala y ha costado el obedecer las instrucciones de las autoridades que el gobierno ha dado
la gente no quiere entender. El estar en ese aislamiento preventivo hizo que muchos pudieran en un momento determinado no tomar las medidas necesarias. Unos por descuido y otros por falta de recursos económicos. Y al día de hoy ya empezó a haber algunos problemas de escasez en los hogares, escasez de víveres, algunas necesidades básicas por no haber previsto todos estos contratiempos. Es un tiempo de crisis, pero tal como hizo Jesús, de ti depende si la crisis te rodea o te afecte en un momento determinado. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús ante la crisis? Dice en el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, escuche, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, él también oró. Este es un tiempo de oración. Entra tú en oración. No te descuides, busca a Dios. No caigas en el error de que mañana oro. Mejor empieza a orar desde hoy. Este es un buen momento para orarle y clamarle al Señor. La oración tiene el poder de conectarse con el Padre. Y cuando tú oras, el Espíritu Santo te llena, te da amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la bondad. Y lo más importante, te da el dominio propio. ¿Para qué? Ese dominio propio que necesitamos los humanos para no hacerle daño a los otros. Segundo, la crisis despierta miedo. Por supuesto que despierta miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro, o incluso pasado. Por eso es que el miedo se desborda en los seres humanos cuando las cosas se salen del control. Es como una reacción en cadena, pérdida de control, viene el miedo y luego una respuesta. ¿Y cómo respondió Jesús ante el miedo de la crisis? Jesús expresó al Padre sus sentimientos y puesto en rodillas oró. Y dice el verso 42, mira qué interesante. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que quizá esta es la mejor estrategia que puedes tener para enfrentar cualquier situación de miedo. Exprésalo, háblalo con tu esposo, háblalo con tu esposa. Ten prudencia con tus hijos. Recuerda que ellos están bajo tu protección para que tú los fortalezcas, para que sientan la ayuda, el cobijo, el consuelo de parte de ti. Ten cuidado con lo que hablas con ellos. Pero ¿qué hacer cuando ya hemos expresado ese miedo? Cuando hemos sacado aquello que está dentro de nosotros. Quizás los que están a tu lado están en las mismas condiciones. Algo básico. Busca ayuda, busca quien puede aconsejarte. Si tienes un pastor, busca para pedir consejería a él a través de vía telefónica si no puedes verlo porque estás en aislamiento. No dejes que la ansiedad gane en tu vida y de la desesperación también contamine toda tu familia. Pero quizás lo más importante que debes hacer desde el comienzo es díselo a tu Padre. Jesús le dijo al Padre, y algo muy importante, cuando hables con el Padre, no quieras que el Padre obre conforme a tu voluntad, sino, por supuesto, a la suya. Recuerda, Él es quien finalmente tiene el control. Él tiene el poder para darte el ánimo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y fortalecerte en ese momento de crisis. Y por último, la tercera situación, la crisis se vence, por supuesto, con fe. Es natural sentir miedo para protegernos, pero lo que debe suceder es que no nos podemos dejar invadir por ese miedo neurótico, como lo llama Sigmund Freud, porque nuestro cerebro opera de una forma muy interesante. No distingue entre la realidad y la imaginación.
y la reacción que causa será conforme a lo que gestemos en nuestros pensamientos. Ten mucho cuidado con eso. Jesús sabía y tenía plena confianza de a quién le estaba entregando sus temores y sus emociones. Nada más y nada menos que al Padre eterno, al Padre creador del cielo y de los cielos y de la tierra. Él es quien tiene el control de todas nuestras vidas y de todas las cosas. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe acaso? No puedes caer en mentira o en el pánico. Sé portador de buenas nuevas, de buenas noticias, de esperanza, de paz. Óyeme, no compartas nada que no edifique. Por el contrario, levántate cada día para orar. Y ora como lo hacía David, como lo hacía también Daniel, 3 veces al día y en todo tiempo. Que tu día sea un día de oración las 24 horas. Aun cuando duermas, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiadamente, dice el Salmo 4, verso 8. Hoy declaro que el ángel del Señor viene para traer a tu vida y a tu casa y a tu familia fortaleza de lo alto. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y quiero concluir con esto y darte un consejo. El texto termina diciendo en el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. No necesariamente porque Jesús oró, se cambiaron los planes del Padre. No necesariamente porque ores mañana desaparecerá el virus y la vida va a seguir como que sin nada. Son varios días guardados de esta medida preventiva. Obedece y quédate en casa. Vienen tiempos difíciles, crisis que nos van a rodear, pero mi mirada y la tuya serán puestas en el Padre Celestial, en Jehová Rafa, nuestro sanador, en Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Dice que Él es muralla fortificada alrededor nuestro, creyendo fielmente hasta el último momento en el que haya esperanza. El Salmo 91:4 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta vuele de día, ni pestilencia ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardan en todos tus caminos. Amado amigo, amado hermano en Cristo, te bendigo en el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que tus días de reposo, tus días de aislamiento, esté tu confianza siempre puesta en Jehová de los ejércitos. Vendrán tiempos de avivamiento, tiempos de gozo, tiempos de recuperar, tiempos de reivindicarse, de hacer todo lo que teníamos pendiente. Pero hoy en día, aprende a confiar en Jehová. Que el Señor, Padre eterno, te guarde y te cuida y te protege a ti y a tu familia. Bendiciones.